Bienvenidos a la sección podcast del Club de Lectura. Mi nombre es Dariel. Edgar. Panca. Jenny. Ávila. Y todos nosotros en esta oportunidad hablaremos sobre libros que nos engancharon a la literatura, a la lectura. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué libro te ha enganchado a la lectura? ¿Cuál recuerdas? Bueno, hay pocos libros en los que recuerdo que, sobre todo en la infancia, ¿no? He tenido, pero el libro que más recuerdo en ese entonces, que fue uno de los primeros libros, era un libro de ficción, que era El Caballero de la Armadura Oxidada. Era libritos chiquitos así, ¿no? Pero este librito que era de Robert Fisher, creo, sí, entonces tenía un mensaje bonito. A mí me gustaba porque en su librito, para la edad que tenía, contaba acerca de ciertas etapas en las que tenía que pasar el personaje para atravesar, ¿no? Su desarrollo. Claro, ajá. Entonces era un libro que lo recuerdo ahorita, ¿no? Que si me dices ahorita con la pregunta, es el libro que más recuerdo que tiene un bonito mensaje, que para mi edad era un libro encajado. ¿Qué edad fue esa? Yo lo recuerdo a los 8 años, me parece. ¿Y el libro es como para los 8 años o...? Sí, sí, es un libro que está para esa edad, ¿no? Para ese rango de edad, así, y el mensaje es bonito, es entendible y me gusta. Yo creo que también a cualquier otro niño también le podría gustar. Niños de 8 años. Más o menos. A mi edad. Niños de 20 años ya no. O también, o sea, de repente... Puede ser. Ajá. Si alguien quiere empezar a leer a los 20 años, se podría empezar con eso. Puede ser, porque es un libro, como dije, que es de ficción, de género de ficción, y te engancha. Bueno, como que todo eso también es algo subjetivo, ¿no? Entonces yo sí, particularmente a mí sí me gusta. Sí, es un buen libro. En mi caso, a la edad de... Me recuerdo un libro que me enganchó a la edad de 11, 12 años, fue Ríos Profundos, de José María Arguedas. Me gustaba como Ernesto, el protagonista, viajaba, ¿no?, con su padre, que era abogado, y llegaba a un primer lugar, llegó donde un caballero llamado El Viejo, un hacendado muy tacaño, luego tuvo que viajar a otro lugar, hasta una escuelita, donde más que todo ahí circula la historia y cómo es que él se va desenvolviendo, ¿no? Como es una persona mestiza en ese entonces, no podía encajar mucho en el tema de esto, ¿no? En los indígenas o en los temas de los gamonales, o, ¿cómo se llama? La clase alta. Y me gustaba la perspectiva que daba el chico de acerca de todo lo que vivía, incluso cómo sus amigos veían, ¿no?, las cosas. Incluso tiene un amigo que es millonario y le regala un trompito, llamado Laika, en el Zumbayo. Incluso hacen un poema hermoso. Sí, poema. Ese capítulo es un poema. Sí, hacen todo un cantar. E incluso su amigo le dice: este trompo es especial, puede mandar mensajes a largas distancias. Y ahí él da un mensaje muy hermoso y muy nostálgico a su padre, porque lo extraña, ya que él se quedó en ese centro como internado, donde el director también era un cura. Y al cura tampoco le caía muy bien a Ernesto, porque pensó que era flojo y vago. Como he tenido una infancia donde me moría de colegio en colegio, como que me sentía un poco identificado con Ernesto, y bastante bonita, la verdad. Sí. Interesante. Sí. Bueno, mi caso es distinto. Yo creo que viajando hacia el pasado, recordando los cuando tenía 6, 7, creo que 6 no más recuerdo. No siempre tenía un gusto tanto por la lectura, creo que hasta mi adolescencia, ¿no? Pero sí leía libros, no libros. Mi hermano mayor tenía una colección de historietas, de cómics. Entonces yo creo que por ahí entré al mundo de la lectura, ¿no?, entre comillas, porque en verdad, más que leer, lo que me apasionaba creo que era como los dibujitos. Los dibujitos, cómo interpretaba el tono. Me recuerdo que tenía una colección de Tom y Jerry en caricaturas. Nah, ¿qué va a ser? ¿Eso viene en caricaturas? Claro, historietas. ¿Viene? Sí. Pero actualmente si busco en internet ahí... No, pero mi hermano tenía una colección viejita, ¿no? Porque yo me acuerdo que en esa época nosotros no teníamos televisión, ¿no? Mi familia, ¿no? Pero mi hermano era un apasionado, creo, de los cómics, y él tenía sus libritos viejitos, así de... Supongo que se va a comprar cachina, pero ¿no? Sí. Las de Tom y Jerry, La copia de la copia. de Condorito, así, todo amontonado en un cajón. Entonces ese fue mi primer acercamiento, que digamos, entre comillas, a la lectura, ¿no? Entonces, pero aún así nunca tampoco me llamó la atención, solo que como era una familia humilde, no tenía nada en qué detenerte, pues.
Porque no había. Mi padre tampoco es un buen lector, mi madre también no lee, mis hermanos tampoco no leían, ¿no? Solo más entendidito. Entonces, mi hermano mayor y mi otro hermano que es estudiar literatura, creo que son los únicos que me incentivaban a la literatura indirectamente, porque tampoco me dijeron, oye, lee este libro, ¿no? Sería, ¿no? Pues si recuerdo esa edad, sería los cómics. Cómics, eso creo que se puede leer desde mucho más antes, ¿no? Desde que lees A, B, C, D, F, ya. Sí, hasta antes. Tus primeras palabras ya. Como los cómics de Marvel, por ejemplo, hasta ahora siguen. Eso sí, yo tengo algunos que me ahí. Una colección. Como mi hermano se fue de la casa de mis padres, se quedaron ahí, para mí, colección. Valen oro. Heredados, sí. Hay capítulos que valen oro. Sí, Alida. A ver, de los primeros libros que yo leí fue cuando llegué acá a la ciudad en cuarto de primaria. Mi profesora era de esas profesoras que a todos sus alumnos que ella sacaba les incentivaba a leer. Y el primer libro que nos hizo leer fue Sangre de Campeón, porque éramos el salón que más travesuras hacía. Y a ella le habían tocado justamente los niños más problemáticos. Y ese fue el primer libro que leí. Si mal no recuerdo, era sobre la historia de dos hermanos que afrontaban diferentes situaciones, iban resolviendo y todo eso. Sí. Ese fue el primer libro que lo leí porque anteriormente no leía ni el periódico, nada. En mi familia nadie leía nada. Entonces empecé con ese libro. Es una obra pequeñita. ¿De cuántas? No sé de cuántas eran, pero como las normales que hay, así las pequeñitas, son pequeñitas. Esas como que las obras de teatro, esas que venden en librerías. Chiquititas, sí, esas. Así son bonitas, cortitas para leer. Tienen bonitos mensajes. Sí, es bonito. Sí, son bastante comerciales. Otros libros que más o menos pudieron haberles enganchado. ¿A mí? Qué buena pregunta. Qué buena. Hay muchos años en el libro. Porque justamente no tenía una respuesta para qué libro me enganchó, el primer libro que me enganchó, no, porque no recuerdo ya en realidad qué libro me habrá enganchado primero. Pero creo que ¿cómo se dice? Los libros, el libro que me ha atrapado, me ha hecho que siga leyendo más y más, es pues los de Harry Potter. Sí, soy el team Harry Potter y en algún momento esos libros llegaron a mí y desde entonces, pues no, o sea, qué sé yo, antes leería libros pequeñitos o de repente simplemente diarios que son 2 páginas y ya, pero leerse un libro de Harry Potter que era el primero de unos 200 páginas creo, o sea, me llenaba bastante. Y decía, o sea, sí se puede leer un libro, ¿no? Me comía otro libro más y otro libro más y creo que el último está por los 700 páginas y hasta ese entonces pues ya era normal, o sea, leérmelo todo eso, ¿no? Y me atrapó bastante eso de la lectura, o sea, al final ver la torre de 7 libros que es como de este tamaño, dices, me he leído todo eso, dices, o sea, es ¿En qué momento? Tráiganme más, ¿no? Dices, tráiganme a Thanos, dices, y quieres leer todo después. Me atrapó bastante eso de poder, digamos, ¿no? De repente suena un poco mal, pero ese ego de saber, de hacer algo que no todos hacían, porque creo que nadie se había leído tanto, en mi familia también nadie se había leído tanto, bueno, mi padre creo que sí, pero sobre libros, matemática y todo lo demás, eso no sé si cuente o no. Sí. Puede contar. De repente. Aquí entra todo. Ya. Sí. Ahora, la siguiente pregunta que nos es hacen para llegar. todos, que les voy a hacer, es, ¿hay alguien de tu entorno que les haya incentivado a empezar a leer o lo hicieron simplemente por curiosidad, de repente me encontraron así? A ver, a mí me ha incentivado, no me ha incentivado, o sea, ya les digo, no sé desde qué momento empecé a leer, pero sin embargo siempre me acuerdo del profe de segundo año de secundaria creo que fue, y nos dio la tarea esa de cada mes vamos a leer un capítulo de un libro, no me acuerdo qué libro sería, pero pocos lo hacían, pero siempre nos incentivaba, así de repente no sé si lo ha logrado o no, pero nos incentivaba. Te has dicho, ¿quién te incentivaba? No, ¿quién ha logrado hacerte leer? Es muy distinto. ¿Quién te obligó? Te incentivaron y nos incentivaban. En el que los profesores dicen, te vas a acordar de mí en algún momento. Y ahí me acordé. Ay, se acordó. Porque me incentivó. Bueno, al menos a mí sí me logró hacer leer. No sé qué tanto habrá influido en los demás. Sí, pero ese es un gran avance a que no lo hubiera hecho. ¿Tú crees que hubieras empezado ahí o de repente después todavía?
No, estos entonces creo que ya más o menos como que sí le entraba gusto, así, libros, fue como libros, un así. empujoncito más a que pues, leer. Ajá, es un incentivo más, y ya es como que ya no era el tipo rarito que leía, sino es que me está incentivando el profesor, o sea, no me llames de rarito, el profe me está diciendo, es mi tarea, sí. Muy curioso, muy curioso. No me gusta leer, solo es mi tarea, sí. Interesante, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Entonces, mi perspectiva es muy distinta, creo, ¿no? Porque yo no me considero ni en la escuela ni en el colegio estudiante modelo, ¿no? Porque como profes todos tienen su deber, ¿no? De incentivar, hacer sus comprensiones lectoras. Está en la currícula. Está en la currícula. Sí, Incluso, no, pero yo siempre lo daba, como dices tú, ¿no? Una tarea más y ya no investigaba más, porque esos de comprensiones lectoras básicamente son un resumen pequeño, ¿no? No es toda la obra en sí. Y en mi caso no funcionaba, ¿no? Yo de verdad igual, no lo leía más. Cumplía nomás, listo. Y creo que no funcionó, ¿no? Pero en tu caso dices que sí te empujaba, ¿no? Pues, sí, en mi caso no. era un poquito. En mi caso no tanto. Pero lo que me dio curiosidad en mi época de colegial, ya me puedes decir, más que todo fue, creo que la curiosidad es de encontrar lo opuesto de lo que me enseñaban, porque me enseñaban mucho lo que ya está estandarizado en la currícula, ¿no? Yo siempre de niño me preguntaba, yo tengo que ver el otro lado de la postura, ¿no? Porque yo me sentía saturado, porque todo el mundo hablaba de indigenista, todo el mundo hablaba de esto, de los libros que recomendaban esto, yo sentía saturación. Pero los libros que en general te recomiendan son... No voy a decir esa palabra. ¿Ya? Es que no son muy comestibles. Claro. O sea, prefiero comerme una saga entera de Harry Potter a que comerme un libro así... ¿cómo se dice? De los pesados. De esos pesados que te educan, digamos, que te hacen, que te meten de todo tipo de educación y, o sea, fantasía me atrae mucho más. Sí, uno lo vuelve más pesado y en el otro ámbito lo vuelve... Claro, es lo mismo, pero un poco más divertido, más te atrapa. Es que en el lado de la ficción es más como ver una película en tu mente y te gusta. Puedes volar más, ¿no? Puedes imaginar, pues que es más creativo. Yo creo que también por eso empiezan, la mayoría de personas también empiezan por ese lado, ¿no? Con el tema de la ficción, con esos libros, una vez que te enganchan y ya empiezas a buscar otras cosas más, otros géneros más y así, ¿no? Sí, con libros, por ejemplo, como Moby Dick, que te incentivan bastante a leer cómo es que el pescador empieza a ir a una aventura por el océano para cazar a esa ballena gigantesca que se ve. Y cuando uno imagina una ballena que tan grande tuvo que ser Moby Dick para decir que es casi como una isla. Y el autor te lo explica, Paco. Sí, te lo explica. Pero ya es muy detallado, ya bien. O como libros como Robinson Crusoe, que también es sí, bastante famoso. Sí. Es de un náufrago, ¿verdad? Sí, lo habrán leído muchas veces. Identificados en esa época. Eran náufragos. Todos naufragando en la vida. No, sí, ya que hablamos de ese tema, de esa época, uno hace que una película y... creo que fue el primer libro de una película, lo leí ese libro, ¿no? Creo que fue de esto... Oliver Twist, creo que se llama, ¿no? Del carterista. Esa época, ¿no? El que le enseñaba a un grupo a robar, ¿no? A los niños, cómo robar en esa época y lo robaba todo. Ya eso fue... Nos van a fundar el canal. Tranquilo. No, eso fue porque fue de la película, del libro, cómo se inspiró, ¿no? Para crear escenas. Y yo considero, creo que en los clásicos, esa es la literatura, es el único libro que lo leí. La película, los primeros libros que leí. Porque otros no me animé. Ay, no mames. Sí. No, sí, bastantes novelas, obras, novelas, películas, sagas han sido inspiradas en bastantes libros. Por ejemplo, la ciencia ficción tiene como origen, con cantidad. Sí. Hablando de estos temas, ¿cuál ha sido el libro más largo que ustedes han podido ver o leer, que les ha impactado? Aquí tenemos a Harry Potter, por ejemplo. No, eso es una saga, ¿no? Una saga grande. Sí, una saga. Un montón de libros. Pero así, libro individual como tal. Sí. O sea, yo no encuentro las páginas. Igual, no encuentro las páginas. O sea, cuando uno lee, ¿quién encuentra las páginas? Yo disfruto la lectura. Depende de la edición también, ¿no? En mi caso, el más largo que he leído ha sido 100 años de soledad. Porque, bueno, para mí, me lo recomendó una persona que ya había leído bastantes libros y lo empecé a leer a pesar de que para mí en ese entonces era aburrido porque me contaba maravillas del libro y me hablaba con tanta emoción que dije, no, yo también quiero entender de qué está hablando y fue ahí cuando empecé. La primera vez que lo leí no lo entendí mucho, así que tuve que leerlo otra vez. Ahí sí me enamoré del libro, de los personajes, de lo que pasaba específicamente en la familia de los Buendía. Y el final me gustó mucho. A ver cómo acaba.
Sí, ¿cómo acabó? No me spoilees, no me spoilees. No me No, spoilees. sí, cierto, prohibido Con los spoiler. escritos de Melquiades, Prohibido ¿Qué nos spoiler. spoilearon? donde dice los 100 años de No, no se soledad. spoilees. Ese final yo me lo había previsto y dije, tiene que ser eso, o qué más puede ser. Y cuando llega al final, sí era eso. Además, ya lo habías leído una vez, bueno. No, en la primera, porque ya para la segunda eran para recalcar detalles o que no entendía todavía de algunos sucesos que pasaban, de lo que la familia vivía, porque pasaban bastantes cosas y a veces no entendía algunas. Aún así terminé el libro y después para entender completamente todo volví a leerlo. Y luego lo volví a leer otra vez también. Porque me gustaba mucho. Sí, Esa es una buena esa es pregunta. una buena. Esa es una buena porque yo creo que pocos lectores leen sus libros. En mi caso, yo no leo, lo vuelvo a leer los libros que he leído. Yo he releído un libro. Nunca has leído un libro. Pero para que tú puedas Pero sí, leer pues el libro, sería bueno, pues es una buena pregunta. yo leí el libro más que, bueno, ya la tercera vez o las otras veces que lo leí no fue como que, fue como para recordar las primeras veces en las que lo leía, porque no lo leía en casa, sino lo leía en diferentes lugares a los que yo viajaba a trabajar. Ajá. Y como para recordar o de repente por alguna música y decía, "Ay, no, tal música me y sacaba el libro, por eso lo llevaba conmigo a todo lado. 100 años de Era soledad. como un recuerdo para mí. Ahí está. Sí. Necesito leer el único libro que tengo acá. Sí. No, cuando me sentía triste también sacaba porque los momentos que estaba pasando cuando leí el libro no han sido los mejores momentos. Entonces siempre ha sido como que es un lugar, no, lees y ya te olvidas de todo. Entonces creo que se me ha quedado eso de querer alejarme de todo y volver a leer. Por eso lo llevaba conmigo y lo leía ya cuando pasaba por situaciones difíciles. ¿Ustedes creen que digamos, que le agarras cariño o amor a la lectura, a los libros, porque lo agarras justo en un momento de tu vida de que, o sea, estás pasando por una situación que el libro también te lo llega a desarrollar, a describir, y encima hay un personaje que se desarrolla, digamos, de la misma manera que te estás desarrollando tú, o sea, que te sientes identificado? Sería, digamos, esa la clave para, o sea, elegir tu libro perfecto, Yo pienso, como iniciar la lectura, ¿no? Yo digo que sí. Sí. O también lo puedes ver como que tu lado de escape, porque 100 años de soledad hay bastante historia dentro. Y cuando tú empiezas a leer, empiezas a crear tu mundo de cómo es el lugar. Y el simple hecho de que te imagines y eso hace que dejes de pensar en los problemas. Entonces, aparte porque requiere bastante atención para que tú lo puedas entender. Especialmente 100 años de soledad, porque Son 100 años. ese enredo Sí. familiar que se maneja. Ha sido mi libro favorito de los primeros que he leído y me ha gustado bastante. Ah, qué bueno. Y el más largo que he leído de ahí. Porque es coincidente que tú estabas pasando, digamos, por una situación, o sea, que te sentías, digamos, semi-identificada, y acá también se sentía identificado con los ríos profundos. Yo era un mago. Ya. Me No. sentía un mago. Yo me sentí un mago. Sí. No, pero o sea, puede ser, o sea, si tu libro inicial, ¿cuál fue? O sea, de repente si es una coincidencia, o sea, Una en literatura. ajá, o sea, ¿cuál fue la inicial? Dices, cómics, ¿sí o no? Y- Sí, pero no sería tanto que influenciaba, solo es un escape nomás. Era un escape. Para entretenerme algo. Pero no te Pero sentías identificado. uno que digamos que me conectó, me enganchó y me hizo investigar al autor, que pocas veces yo hago, libro que recomiendan, dice me interesa y queda, ¿no? Pero si en verdad me interesa el autor, qué cosas más obras, pues pocas veces lo hago. Pero cuando comencé, ya leí varios libros, ¿no? Pero que recuerdo, a mis 16 años leí Hermann Hesse. Y el libro tanto de Demian es que el primer libro, que es más corto, el Ya. que más o menos me hizo investigar al autor. Y porque hablaba prácticamente de también un poquito, ¿no? De escapar a otros mundos y entender, ¿no? Otros, como, o sea, en Demian hay un ¿cómo sería esto? Un pasaje, ¿no? Ya. Donde te habla en mi realidad, cuando uno no puede viajar mucho, entonces en un párrafo de Demian decía, pues, ¿no? Si te quieres desconectar, entonces los libros son las mejores puertas para viajar, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. a veces, pues digo, ¿no? A veces Comprobadísimo. el libro no te enganchará, pero a veces un párrafo sí, y te hace dar más curiosidad. Una Oh, frase. un Eso es o eso un mismo, personaje. no Sí. entiendes muy bien de qué va el libro, pero una que otra parte te llama la atención y sigues leyendo. Y lo sigues leyendo por eso. Ajá. La emoción que te genera. ¿Qué frase? Bueno, así Sí, ¿por sí. qué lo dijo?
Sí, y al final uno busca eso también, ¿no? Yo busco eso, ¿no? Cualquier libro que lea, soy abierto a todos los géneros, pero que me hagan dar emociones. Si no logra, Claro. entonces no tiene mucho para mí. No es un, Yo tengo una pregunta para ustedes. Dentro de los libros que han leído, ¿ha habido alguno que les haya hecho llorar? O de repente si leen varios de sus libros, ¿cuál ha sido el que más les ha hecho llorar? Pregúntame. Espera. Yo levanté la mano primero. Ahora sí ya. A ver, Contra sí. sistema. Sí, eso siempre me remarca. De hecho, a veces lloro cuando lo cuento. No, espero que no suceda, sino más writing. Papel. Alicia Somos Papel. eso. Para meter esas sombras. El libro que más me ha hecho llorar, o sea, ha sido el de La Milla Verde, ¿no? Incluso tiene su película de este. Bueno, de hecho lo leí porque la película de La Milla Verde, o sea, es bonita. O sea, y cuando me enteré que tenía el libro, dije, ay, lo leo, ¿no? Hay que O sea, leerlo. hay que leerlo y, o sea, me lo descargué y todo lo demás, el PDF, ¿no? Porque ¿dónde era el libro? Sería pirateado. A lo humilde. Ajá, pero lo leí. Y en el libro obviamente desarrollan mucho más a los personajes y me encanta que en la película todo sea, digamos, el protagonista es John Coffey, ¿no? Ese es el men que es un poco milagroso, que cura enfermedades y todo lo demás. En el libro él es solo una ventana, la historia, los protagonistas son todos los demás menos él. Y es muy bonito, o sea, recuerdo que la última escena, hay un personaje que me ha encantado no les voy a decir cuál es, claro, obviamente, pero que se llama, durante todo el libro, es como que, ¿cómo te explico? O sea, te sientes identificado desde el punto de vista del lector, porque el personaje casi no hace nada. Siempre está solamente observando, casi no hace nada. Los demás, cada uno tiene una historia preciosa. Y en especial, o sea, me gusta mucho siempre me ha llamado la vida esto de los delincuentes y todo lo demás, ¿no? Y ya les dije también que tengo amigos de esos tipos, ¿no? Entonces, y bueno, la Milla Verde trata de eso, de condenados a muerte por delitos, ¿no? John Coffey es uno de ellos, por haber matado a una niña. Bueno, por haber matado a una niña, ¿no? Yo vi esa película. Creo que la mayoría la han visto. Bueno, el nombre de la película era el milagro de... No, La Milla pero Verde. en su nombre decía milagro. Algo así. milagrosos, manos milagrosas, creo que es, no sé cómo es. Ajá. Pero a ver, la cuestión es que ese personaje que no hace nada, o sea, hasta el final recién lo entendí por qué no hace nada, porque el personaje al final se empieza a llorar, pero empieza a llorar, o sea, horrible. Que me sonriste en la garganta. o sea, ahí recién entiendes, o sea, cómo todas las situaciones se desarrollan. O sea, todos los personajes, o sea, vives ese personaje y, o sea, no se puede Sí, evitar llorar, no se puede evitar llorar. Con esa película yo lloré también bastante. No sé si estamos hablando de la misma, pero creo que el autor es una persona de... Ese mismo Eso universo. es Stephen King. Ese mismo universo. No, es que no sé de nombres. El actor, no sé cómo se llama, pero sí, ya falleció también. Pero no, o sea, ese libro, o sea, no sé, o sea, solo de recordarlo siempre me pone, o sea, a llorar. Las mismas historias de los presos ¿Y por qué no te metes a llorar? No, ¿dónde lo voy a recordar todo, no? Pero es así, o sea, si hay, no sé, si hay alguien que no puede llorar con ese libro, es, no sé, más humano, ¿no? Pero eso sí, después vi la película, dije, porque, vamos, cuando estamos llorando somos más, ¿no? Queremos llorar más. Dije, en la peli voy a llorar más, y no, o sea, la peli, o sea, es sumamente baja, ese personaje digo que no hace nada en el libro, en la película también casi no hace mucho, pero al final igual llora, y dije, ¿por qué rayos llora? O sea, no se ha hecho nada, ¿no? Pero en el libro desarrolla su personaje muy bueno, y es, o sea, imposible no llorar, ¿no? Creo que estaba en el carro. Yo necesito saber si es la película No, que vi. no necesito, dice. La necesito. Él cura, ¿verdad? No Oh, cura. no, es ese. Porque yo sí recuerdo, es que se parece mucho a esa película que vi donde igual por no mató a 2 niñas. De todas formas igual lo sentencian porque era el único que estaba cerca de los 2 cuerpos. Sí, Y lo mandan a la cárcel, igualmente ahí conocen varios que están encerrados ahí apenas. Es el de muerte. ratoncito, el señor Ajá. Jingles. Ah, ya no es esa. Sí, es. Es esa, la del señor Jingles. Ah, ya ve. Ay, Entonces sí es que me el dice, ratón no tiene es. desarrollo, o sea, el ratón Yo tiene lloré desarrollo. mucho. No, lee el libro y te va a faltar Vas a llorar. lágrimas. Vas a terminar Eso enfermo de es los muy ojos. importante, ¿no? Yo hasta hace poco no sabía
sabía sobre los detalles de los libros y la diferencia entre un libro y una película. Porque muchas veces mencionaban libros y salía la película y yo decía, si ya tiene película, mejor me veo la película, porque supuestamente era más aburrido leer los libros. Interpretación la película. Entonces luego vi la diferencia con el primer libro que leí y hay muchos detalles que en la película no se ve y puedes entender mejor también qué es las situaciones de ahí. Sí, es un montón de... Ese yo no sabía. Otro libro para llorar. Otro libro va a llorar. ¿sí? Yo necesito más. Tú tenías un libro para llorar. No, yo quería que me recomienden un libro. Porque... para mí a mí me gustó El tren de los huérfanos de Christian Becker. Me parece un libro que engloba dos personajes que son muy distintos, pero que también exhibe una realidad. Es un libro que no es basado en hechos reales, pero es un libro en el que refleja lo que ha sido en épocas anteriores con niños que eran huérfanos y que los vendían en trenes y cosas así, ¿no? Entonces a mí particularmente la historia que tenga que ver con niños, esas cosas me conmueven y me parece un buen libro. A mí me gusta. ¿Cómo se llama el libro? El tren de los huérfanos de Christina Becker. Se ve interesante. Becker. Becker, un autor Sí, ¿no? Es famosa. Sí, Sí. Es famoso el autor. Buen apellido ya. En mi caso, un libro que me ha generado muchas emociones. No es un libro de la zona de acá, no es un libro, por ejemplo, o estadounidense, es más un libro chino. Soul Land se llama. Este libro lo vi en una época donde básicamente sufrí una decepción amorosa muy fuerte y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me recomendaron el libro y dije, es bueno, léelo. Y yo dije como que una oportunidad, porque la portada no me traía. Pero en el momento en que uno empieza a leer, empieza a sumergirse en el personaje, que se llama Tan Sang, te narra, era una persona que básicamente siempre se dedicaba a una cosa, al estudio y al enfoque de muchas artes, ya que como en China les gustan mucho las artes marciales, ese tipo de ámbito, ¿no? Artes marciales, cultivación, un universo que no conocía para nada, la meditación. Y el chico había crecido casi toda su vida siempre haciendo eso, estudiar, comer y ir a su secta, estudiar, comer y ir a su secta, hasta en que llegó un punto en que tanto le gustaba el conocimiento que robó los conocimientos prohibidos de su secta, pero no porque para hacer algo malo, sino para ser mucho mejor, porque tanto amaba su secta, como el chico era huérfano, su hogar se había vuelto la secta. Y con todo lo que estudiaba, no tenía muchos amigos, pero los profesores de ahí lo querían demasiado. Pero al hacer esto cometió un crimen y se ve como el personaje no sabe por qué lo están persiguiendo. Y su último deseo fue darles la mejor arma de la secta que había sido perdida hace un montón de tiempo, como diciendo, he hecho mal, no lo sé, pero los amo a ustedes, amo a la secta y les voy a dejar esto como un regalo. Yo, como soy un pecador, me mataré. Se suicida, se lanza por un barranco. Y ahí no termina el libro, ya desde ahí me genera emociones. En la segunda parte es cuando el chico, entre comillas, muere, porque, como saben, sí, hay dioses en ese tipo de mitologías. Se han emocionado tanto esa historia, la han visto tan centrado en algo que lo llevaron a otro mundo. En este mundo se ve ya también cómo es que él nace con un padre, pero su madre había muerto. Y cómo es como el chico, sí, solo estaba con el padre, sí, un reencarnado. Y ahí puedes ver cómo se desarrolla el personaje, ya no en el ámbito tanto como en su otra vida, estudiar, sino más en el ámbito más emocional, cómo es que conecta con su padre desde su dolor, cómo es que lo intenta ayudar preparándole siempre, todas las mañanas, un poquito de sopa para que él se anime, y cómo es que conoce a una chica, que también es un desarrollo bastante interesante esa relación, porque al principio chocan, la chica siempre dice, yo soy la mejor, yo puedo, siempre para adelante, y el chico como que, espera, tranquilo, no hay que hacer estas cosas, no te apresures, la otra, no, vamos a hacerlo, y cómo es que ambos van conectando, poco a poco van generando un romance bonito, que también en el futuro, que no voy a spoilear, porque ya me sé la historia. Esto es el principio. Es lo bueno, te hace imaginar el sector, te cuenta, te relata las plantas y todo lo demás. ¿Cómo termina? No, cuenta el chisme completo. Esto para la siguiente temporada. Para la siguiente temporada. Sí, un libro que te emocionó. Emociones simples, ¿no? Que me va a ayudar. Sí,
Uno, ya. No siempre que tengan Que te haga emocionar. Quiero escuchar. Que te haga el corazón tucum. A ver, tantos que hay. Sí. Elegir una Como sola. Elegir una, elegir. sí. Esa. Eso. Esa, la que estás pensando. A ver, libros que mencionan, no siento, yo pues siempre digo, no, busco siempre que maltee, uno que malteo fuerte, digamos, la perspectiva, puede ser, digamos, los relatos cortos, cuentos, ¿no? Esta sí me gustó, uno que me recomendó un autor, ¿no? Un autor que último lo hacemos, Ricardo Chuda, Ya. me recomendó varios cuentos, donde uno de esos cuentos me recomendó de un autor que yo admiraba también, que era Italo Calvino. Uno de los relatos que y mucho admiraba, pero yo no sabía que tenía cuentos, pero ya había leído sus novelas nomás y sus textos. Ya. Y uno que me gusta, que me ha recomendado el autor, y es el último cuento que he leído y me ha recomendado y lo he leído y sí me ha gustado. Sencillo, simple, pero un poco conceptual, yo diría, ¿no? Título. Se llama Título. Averigüen. Me recomendó 7 plantas. Tarea, dice. 7 plantas. 7 plantas. Ya. Uno, dos. No ese tipo de plantas, sino plantas de niveles. Ah, yo particularmente pensé lo pisos. mismo, he estado viendo las plantitas. Ya. 7 7 niveles. plantas, ¿no? Obviamente, básicamente se trata de una clínica, un hospital que tiene 7 niveles y supuestamente... ¿Hay una serie de eso? No sé, solo yo leí el cuento porque me ha recomendado el cuento. No, porque pensé que era una serie. La cuestión es que en ese hospital, en cada piso es de acuerdo a la enfermedad, ¿no? No es. En el primer piso, los que ya están para morirse, el segundo piso ya un poco menos, ¿no? El séptimo piso ya llegando así secuencialmente es donde están supuestamente más sanos, ¿no? Y cuanto más abajo está, es donde ya está más cerca de la muerte, digamos, entre comillas. Entonces de eso se trata, más o menos un cuento, no puedo decir mucho porque es corto y no lo quiero spoilear, ¿no? Pero eso te emocionó. Sí, me emocionó porque me emocionó en el sentido de impactarme el final, Claro, ¿no? es El que final, son- nada más. Era Esa un emoción, final esa así. y yo brutal. dije, porque él tampoco, cuando me lo recomendó, tampoco me lo dijo, así como diciendo, vea, sí nomás. Y me ha dicho, léetelo. Léetelo. Y al final léetelos. Léetelo. Porque también me lo leí porque Siempre lo dijo, ¿no? plantas, ¿no? Es un autor que yo admiro, ¿no? Italo Calvino, ¿no? Italo Calvino. Sí, me gusta mucho su... otro libro que me gusta de Italo Calvino y también es para mí muchas emociones, porque en cada de sus relatos de Ciudades Invisibles es un viaje a otra ciudad, ¿no? Para mí es un viaje a otro universo, porque él cataloga cada ciudad donde supuestamente su protagonista viaja a todo el planeta, ¿no? Y le cuenta a su líder toda su expedición, cada ciudad cómo es. Entonces él en su libro lo hace como un relato poético, ¿no? Y, De cada lugar. digamos Juliaca, ¿no? De Juliaca, él no lo relata porque es una ciudad, digamos, ¿no? Sea conflictivo, caótico, ¿no? Él lo hace de la manera un poco más poético, decir, ¿no? Desde su punto, Juliaca es comercial. Entonces, ahí poco a poco, y eso me gustaba porque Como cada algo ciudad positivo, ficticia. nada más. Ajá, pero lo curioso es que este libro es ficticio, o sea, no es real, ¿no? Oh, qué ciudad tan bonita. Voy a ir de turismo ahí. Oh, no, me lo vendieron. Pero para mí Creo que llegué a la parte de atrás de ese A la parte Adelante debe ser más Pero bonito. esa narrativa te gustaba. me gustaba mucho porque es otra perspectiva, ¿no? Es muy distinta, ¿no? Nunca había leído de ese la tipo forma en la que veía. Ajá, que lo veía las cosas del autor. Es que ya nos adelantamos. Tristemente, el tiempo se acaba de agotar, pero podemos dar un último mensaje. ¿Qué recomendarían a los que nos están viendo acerca del tema o cuáles son sus pensamientos finales? Así de libros como de los que ellos han hablado, no conozco muchos. Lo que sí les puedo recomendar si van a empezar son las obras pequeñitas, donde aparte de que son cortitas, también son interesantes. Entonces, también todos empiezan con eso, ¿no? Cuando están en el colegio también les hacen empezar leyendo esos libros, ¿verdad? Sí. Entonces, si todavía no tienes el hábito de leer, no empieces, a lo mejor si quieres hazlo, pero si yo que todavía no leo mucho y me agarro uno de esos libros que son hartos, de bastantes páginas, creo que me aburriría mucho y ya no lo leería. Entonces, si quieren empezar a leer, escójanse libros de lo que más les gusta, pueden relacionarlo inclusive con las películas, si les gusta la ficción o si les gusta comedia, hay toda variedad de libros, solamente es buscar un libro y empezar a leer ese, porque te va a hacer que sigas el ritmo. Sí, no, pero es que igual me hace acordar de que cuando tú lees primera vez, digamos, un libro, es complicado entenderlo. O sea, no entiendes, digamos, el sentido de los guiones, el sentido de cómo cambia el personaje. O sea, Eso yo le pasé unos libros así a otras personas y me dijeron, ¿cómo sale un libro?
¿no? No sería un libro. ¿Cómo Porque- Pero o sea, un libro de novelas, ¿no? O sea, porque dice, en un libro, nosotros ya estamos acostumbrados a que empieza con tal cosa, que si hay un guioncito es un personaje, a la siguiente línea es otro personaje, así. Pero una persona que nunca ha leído, o sea, me dijo eso, es que no lo entiendo. Entonces, no leí eso, entonces debes recomendarle Penaj como una novela. Que ese es un buen lector, ese es un buen librazo para entender cómo se escribe una novela, ¿no? Así. Ese Pero yo Penaj creo que es bueno. algo que a todos los que están empezando les pasa. Ajá, Sí, sí, Así claro, que ajá. también tiene que pasarte. En algún momento. No Es se que- lo puede saltar esa parte. O sea, cuando uno inicia Para el desarrollo. Es que cuando uno inicia en este mundo de la literatura, es casi es imposible, yo creo, buscar y encontrar el libro que te inicie. Debe ser solo arriesgarse, porque es un universo infinito. Cuando más buscas, encuentras más y más y más títulos y nunca acaba. Muy bien, Sí, nos yo vemos. ya Sí, es empecé complicado. así. Con esos libritos. Ajá, con esos pequeñitos que me recomendó primero, antes de leer Cien años de soledad, no con eso, después me pasé a los libros de autoayuda que nos daba la profesora, porque éramos hacerlo muy problemático. Y empecé a leer lo de Siete Semillas, El Camino del Líder, puro libro pequeñitos. De ahí recién ya me pasé como a diarios, ¿no? Como el diario de Ana Frank, que solamente es que ella misma escribe y... Y es más fácil de entender, Ajá, ¿no? es más sí, fácil más de sencillo. entender. Porque es un diario, ¿no? Sí, y también es como que es bastante interesante no escribir lo que alguien Ha lo ha escrito, vivido. ajá, Las lo ha vivido. atrocidades. Lo ha vivido. Y se cumple su sueño, ¿no? De que se vuelve una autora. Sí, aunque con un final triste. Ah, Sí, bueno, chicos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Club de Lectura Juliaca. Pueden unirse en cualquier momento. Siempre tenemos las puertas abiertas para ustedes. Tengan una bonita tarde, noche o madrugada en el momento en que nos estén viendo. Y nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Hasta luego. Fin del capítulo 5. Próximamente 6. Corten, corten.